que había transformado la Argentina, fue al frente y puso todo y más de lo que tenía que poner. Pero él era así. Cada instante se lo jugaba como si fuera la última vez. Y sobre todo, porque siempre hizo honor hasta el último aliento a que él jamás iba a dejar sus convicciones. No las dejó en la Casa Rosada, pero lo que es más importante, tampoco dejó sus convicciones mientras vivió y tuvo aliento, que eso sí es más difícil y también más valioso. Tenía que decir estas cosas porque él se las merecía. No las estoy diciendo como su vida, las estoy diciendo como su compañera de militancia de toda la vida. Que nadie se equivoque. No hablo de él como marido, hablo de él como cuadro político. Tal vez uno de los mejores cuadros políticos que ha dado nuestro país. Esta es la oportunidad de la transformación, del cambio cultural y moral que demanda la hora. Cambio es el nombre del futuro. No debemos ni podemos conformarnos los argentinos con haber elegido un nuevo gobierno. No debe la dirigencia política agotar su programa en la obtención de un triunfo electoral, y no por el contrario. De lo que se trata es de cambiar los paradigmas, de lo que se analiza el éxito o el fracaso de una dirigencia y de un país. El respeto por la diversidad y el cumplimiento de objetivos comunes. Tenemos testimonio de gestión y resultados. Somos parte de esta nueva generación de argentinos, de forma abierta y convocante, la propuesta de un modelo argentino de producción, trabajo y crecimiento sustentable, llama al conjunto social para sumar, no para dividir, para avanzar y no para retroceder, en síntesis para ayudarnos mutuamente a construir una Argentina que nos contenga, que nos crezca como ciudadanos. Convocamos al trabajo, al esfuerzo, a la creatividad, para que nos hagamos cargo de nuestro futuro, para que completemos los cambios necesarios, para buscar un país en serio, un país normal, con esperanza, con optimismo. Formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada.
esperaremos todos. ¿Qué tal? Como todos los sábados estamos aquí con ustedes para tratar de comprender por qué y cómo el mundo gira al revés. Muchos temas del escenario internacional, como todas las semanas. Ayer el Instituto Nacional de Estadística en España dio datos oficiales de desocupación. Casi 6 millones de desocupados en España, casi 2 millones de hogares en los cuales no trabaja ninguna persona de los que está en edad de trabajar. Este y tantos otros temas. En Panamá, la represión que el viernes pasado se había cobrado la vida de un chico en las protestas en la ciudad de Colón, se llevó la vida de 2 personas más, 3 muertos, y el gobierno del presidente Martinelli que tuvo que dar un paso para atrás. Mañana hay elecciones municipales también en Chile, muy importantes, y una jugada política entre la alianza de gobierno y la concertación. Aprovecho un saludo especial, estuve en Valparaíso esta semana, a todos los televidentes en Chile, nos miran muchísimo a la televisión pública de la Argentina, Chile, la verdad un placer, un saludo en particular. Y claro, uno de los temas que tiene que ver con lo nacional y con lo internacional es la fragata Libertad. ¿Puede un país embargar a una fragata? ¿Cómo funcionan los fondos buitres? De eso le preparamos un informe especial. ¿Cómo funcionan los fondos buitres? ¿Cómo trabajan? ¿Y quiénes están detrás? Y por supuesto estamos siguiendo con la misma atención que sigue el mundo las negociaciones de paz entre la FARC y el gobierno de Colombia, que en el próximo capítulo se encontrarán en La Habana para seguir esta negociación, estas conversaciones en búsqueda de una solución después de prácticamente medio siglo de guerra, de guerrilla. Vamos a compartir la entrevista con uno de los dirigentes de la FARC que está representando en estas negociaciones a este grupo guerrillero. Nos referimos a Rodrigo Granda. Él es una especie de canciller de la FARC y gracias a la gentileza de Resumen Latinoamericano y nuestro colega Carlos Aznares vamos a poder compartir esta entrevista dentro de esta edición de Visión 7 Internacional. Y se acercan las elecciones en Estados Unidos, algo que por supuesto tiene atento a todo el mundo. En este momento, tanto el presidente Barack Obama como su rival republicano Mitt Romney están prácticamente empatados. Vamos a tener un buen informe sobre ese tema y además un invitado, un historiador de la Universidad de Buenos Aires, Fabio Nigra, que se ha dedicado a estudiar la historia a partir del cine norteamericano. Entonces vamos a hablar un poco de cómo se construye o cómo construyó Hollywood la imagen que los norteamericanos tienen de sí mismos y que dan a los demás. El conflicto que retiene a la fragata Libertad en Ghana muestra la facilidad con la cual los fondos buitres operan sobre la justicia y los derechos de las naciones. La retención de la fragata Libertad en un puerto de Ghana por una resolución judicial que favoreció la demanda de un fondo buitre es un reflejo de un desequilibrio más provocado por el neoliberalismo. En este caso, lo que quedó en evidencia es la capacidad que ciertas normas internacionales le otorgan a grupos financieros especulativos para operar sobre la justicia de un tercer país y desconocer los derechos soberanos del país demandado. Desde los 70, las normas que rigen la relación entre inversores extranjeros y países en desarrollo se han ido alterando a favor de los primeros, bajo la excusa de alentar la llegada de capitales necesarios para el desarrollo. Empresas mineras, grandes automotrices, petroleras, laboratorios o fabricantes de semillas, entre otros rubros, se han visto favorecidos por mecanismos de protección de inversiones, tratados de reciprocidad entre economías desiguales y distintos mecanismos de desregulación implementados fundamentalmente en Latinoamérica por dictaduras primero y gobiernos de corte neoliberal en los años siguientes. Las condiciones para la emisión de deuda soberana, es decir, deuda de Estado, también se fueron modificando durante los 70 y 80, siempre a favor de los acreedores. Estos últimos, principalmente grandes bancos de Estados Unidos como el Citibank o Goldman Sachs, fueron ocupando un lugar privilegiado en estas negociaciones donde, además de hacer valer el peso de su poder, fijaban las reglas.
A principios de los 90, el gobierno republicano de Estados Unidos promovió un ajuste de las reglas de emisión de deuda de los países en desarrollo, conocido como Plan Brady, por el nombre de su secretario del Tesoro, Nicholas Brady. El acuerdo para el financiamiento de los países dependientes contenía una cláusula explícita de renuncia a la inmunidad soberana sobre los bienes en el exterior del país deudor y la subordinación del Estado tomador del crédito a las leyes de inmunidad vigentes en Estados Unidos y Gran Bretaña. Así, los países deudores fueron cediendo su derecho a establecer los tribunales donde resolver las controversias, otorgando al acreedor la libre elección de la jurisdicción. Los tribunales de Nueva York, con jueces de indisimulada relación con los principales lobbies financieros mundiales, pasaron a ser árbitros parciales en esas controversias. El CIADI, Tribunal Internacional creado en el seno del Banco Mundial para proteger las inversiones de los países centrales, se convirtió en referencia obligada para amenazar a los gobiernos que, como en Ecuador, Bolivia y Argentina, intentaban, después de los 90, modificar las condiciones de contratación fijadas durante los años de privatizaciones masivas. Nada de esto fue casual. Según especialistas de derecho internacional, esta privatización generalizada de las normas de control de la relación entre inversores y estados fue el andamiaje principal para la imposición del modelo neoliberal en los países periféricos. El papel rector de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional o la Organización Mundial del Comercio fueron severos custodios del cumplimiento de la renuncia a la soberanía jurisdiccional por parte de gobiernos anteriores. Para recuperar lo que es nuestro. Aunque los actuales gobiernos de América Latina buscan aplicar un modelo económico distinto, recuperando el rol del Estado en la administración de los recursos naturales, la fijación de las reglas en la relación entre intereses nacionales y grupos transnacionales y en la distribución de los beneficios, los derechos cedidos en las etapas anteriores siguen reflejándose como una sombra siniestra sobre el momento actual. Lo está viviendo Grecia, con el sometimiento de su gestión pública a las condiciones que imponen los bancos acreedores, principalmente de Alemania, tras la situación de quiebra a la que arribó por excesivo endeudamiento siguiendo los consejos de Goldman Sachs. Pero también los países que, a diferencia de Grecia, abandonaron el modelo de dependencia financiera y luchan por revertir las condiciones impuestas por vía de la deuda externa y las privatizaciones. La acción de ex concesionarios de áreas petroleras, mineras o de prestación de servicios públicos ante el CIADI en contra de los países concedentes reclamando sumas millonarias es un reflejo de las nuevas disputas de poder con viejas armas. Las demandas de los fondos buitres por títulos de deudas ya renegociadas ante tribunales de terceros países con los que tienen alguna afinidad, como los que son miembros del Commonwealth, también forman parte de esa disputa. Las mismas reglas que ayer se usaron para imponer el modelo neoliberal y sacar provecho mediante ganancias extraordinarias con la explotación de servicios públicos o recursos naturales, hoy se utilizan para intentar trabar los procesos de cambio. Mientras tanto, el debate sobre la derogación de estas normas que privatizaron el derecho internacional a favor de los países y grupos más poderosos aún sigue pendiente. Algunos analistas internacionales especialistas en derecho dicen que sin toda esta doctrina que tiene que ver con el derecho internacional aplicado a la economía, si no se hubiera aplicado esta doctrina, el modelo neoliberal no hubiera sido posible, no hubiera sido aplicarlo. Parece exagerado y sin embargo no son los más extremos los que opinan esto, son los que plantean un estudio y dicen acá en todo este tema, como siempre, hay dos bibliotecas, una a favor, otra en contra, pero la que se aplicó es la que es absolutamente a favor de los países centrales, a favor de los capitales transnacionales, al punto que hay algunos casos extremos o emblemáticos. Por ejemplo, el tratado que firmó Bolivia con Estados Unidos en tiempos de Sánchez de Lozada, si no me equivoco, un tratado bilateral de inversiones que decía:
Bolivia le abre absolutamente su mercado, los capitales de Estados Unidos pueden venir y ejecutar la inversión que quieran sin ningún tipo de control ni restricción sobre ninguna cuestión monopólica que se produzca a partir de esto, y los capitales bolivianos tienen reciprocidad, pueden hacer lo mismo en Estados Unidos. Claro. Esta era la forma de equiparar, el criterio de equiparación que tenían estos tratados, bueno, con las consecuencias previsibles que iba a tener esto y que lamentablemente tuvo. Lo que siempre cuenta, perdón, Mario Rapaport, respecto de los tratados con el Reino Unido, que nuestra fragata también podía navegar por el Támesis. Claro. Tal cual. No, yo estaba acordándome de la famosa palabrita de los años 90 que era la cirugía mayor. ¿Se acuerdan que todo el mundo decía, es doloroso, pero hay que hacer una cirugía mayor? Y en realidad lo que fue esta cirugía mayor fue, promovida por supuesto por la doctrina neoliberal, fue una reforma constitucional, por la cual, digamos, pequeñas modificaciones constitucionales, por las cuales se podía, como vos decías, Rulo, extraer los recursos naturales, donde se achicaba la injerencia del Estado, de manera que no había posibilidades de que el Estado protegiera esas reservas. También desmantelaron el sistema judicial nacional, justamente a favor del arbitraje como el CIADI, y en general yo traje una cita de un estratega brasileño llamado Sandoval Goes, porque él habla de la constitucionalización de la geopolítica neoliberal. Dice que con estas nuevas constituciones que hubo en los 90, el mercado, las multinacionales tenían un menú de constituciones por las cuales elegían la que era más conveniente, por ejemplo en este caso Bolivia, o la que fuera que le abriera las puertas del la famosa apertura del mercado, ¿no? Claro, hay dos cuestiones básicas sobre las cuales quisimos llamar la atención con este informe. Uno es el tema de que el derecho internacional, parece una obviedad lo que voy a decir, pero hace falta subrayarlo, no es neutral. No es neutral el derecho internacional y por eso decíamos al principio que hay como dos bibliotecas en tema. Y tiene que ver con esto que decía recién Telma. Una biblioteca es la que dice libertad a los capitales, esa es la mejor forma de que todos se desarrollen, que el desarrollo se desparrame por el mundo y que hasta el país más chico pueda tener beneficio de capitales que vengan e inviertan. La otra doctrina dice, si no hay una regulación del Estado, un control del Estado, eso termina beneficiando a unos pocos y fundamentalmente a los más poderosos. Tiene que haber una regulación del Estado que marque cuál es el sentido que quiere tener ese país hacia el desarrollo, a qué se debe ajustar una inversión extranjera para estar a favor de ese desarrollo y no en contra, no bloquearlo, y que en definitiva cuando haya que resolver una controversia, el Estado, si es parte, tenga una intervención preponderante porque está en defensa del interés público. Pero Raúl, la primera también es falsa. Porque ese discurso en abstracto puede llegar a funcionar. En la realidad podemos dar innumerables casos donde esto tampoco es así. Justamente la adecuación de nuevas leyes en diferentes países fueron en beneficio de esta supuesta libertad. A mí me hace acordar, recién mencionabas Bolivia, un documento del Banco Mundial confidencial que yo mostré alguna vez acá en el noticiero, no sé si fue 2004 o 2005, estaba Mesa, Carlos Mesa era el presidente de Bolivia, y el Banco Mundial había emitido un informe muy largo sobre el tema del gas. Cómo Bolivia tenía que exportar el gas, donde había una puja entre empresas canadienses, estadounidenses y de otros países, y donde el Banco Mundial decía claramente que si Bolivia no hacía lo que le recomendaba al Banco Mundial, que favorecía a empresas estadounidenses para exportar el gas vía el Pacífico, le iban a recortar 1/3 de la ayuda. Y este documento, yo recuerdo, lo mostré en televisión. O sea, la libertad es falsa, porque supuesta libertad, pero te presionan para otra cosa. Es una premisa que sostenemos que es falsa, pero fíjate vos que si será una discusión que todavía no está cerrada, que hoy en Grecia siguen aplicando estas mismas políticas y a través de decisiones que toman gobiernos, como los gobiernos centrales europeos, votados por su población. Es decir, todavía está en discusión esto. Y este es el otro punto, una sola cosita, Telma, que tiene que ver con lo que decíamos, el otro punto central a donde enfocamos el informe, que es el tema que estas normas del derecho internacional siguen vigentes. El problema es que han cambiado los gobiernos, pero no han cambiado las normas del derecho internacional. Se cuestionan, se plantean en las Naciones Unidas, se habla, se pretende discutir porque es una discusión unilateral, no abre un debate de agenda el tema de esta denuncia que hacen países como Argentina y Brasil, por ejemplo, en el G20. Aparecen académicos en la televisión que los defienden. Y se sigue defendiendo, y lo peor es que se sigue aplicando.
No, yo lo que quería comentar quiero volver sobre el tema de la actualidad. Porque está muy bueno lo que dice Pedro sobre el tema de las presiones a estos países, pero la presión va bajo cuerda. El tema es también cómo el discurso que trataba de convencer de que la globalización iba a ayudar a todos, que la apertura de mercados iba a traer una riqueza inagotable y un desarrollo infinito, que iba a producirse el derrame. Digamos, por un lado está la presión que le hacen a los estados, a los gobiernos concretamente, y por otro lado están los difusores o los académicos o los periodistas que pintan una realidad de una globalización beneficiosa para todos que era absolutamente falsa. Pero generaron consenso, hay que recordar con el tema de las privatizaciones en la Argentina y en otros países que parte de las empresas del Estado estaban prácticamente quebradas. Por lo tanto, la solución mágica de la privatización sonaba como lógica frente a la quiebra de la empresa telefónica del Estado en un caso particular, y tan difícil que era conseguir un teléfono, se generó efectivamente el consenso de que lo mejor era que entraran empresas privadas que inmediatamente iban a dar teléfonos, cosa que también resultó. Esto también hay que decirlo. Y tan presente está este debate que vamos a compartir lo que decía el canciller argentino en estas últimas horas con respecto a la situación que está viviendo Argentina, no solo con el tema de la fragata Libertad en Ghana, sino porque hay otras denuncias, otros intentos de capturar bienes argentinos en el exterior. Así lo expresaba el canciller argentino Héctor Timerman. El embargo de la fragata Libertad no es un tema aislado. Es un importante episodio en la larga serie de conflictos internos y externos generados a partir de la dictadura cívico-militar en 1976. Entre el año 2005 y el 2010 se renegoció el 93% de la deuda con los acreedores, quedando un 5% en manos de fondos buitres que se dedican a extorsionar países comprando su deuda por centavos y con métodos de usureros exigir pagos fuera de toda lógica. Néstor Kirchner se negó a negociar con ellos y comenzó una larga batalla de acosos legales y políticos contra la Argentina. Hasta el embargo de la fragata Libertad, los fondos buitres lograron trabar embargos contra 28 bienes del Estado Nacional. En todos los casos, el Estado argentino recuperó el bien embargado sin haber negociado jamás con los fondos buitres. En Estados Unidos, 12 propiedades del Estado, entre ellos residencia de los embajadores argentinos acreditados ante el gobierno de los Estados Unidos y la Organización de los Estados Americanos. Luego se embargó el Tango 01. Luego se trabó embargo contra un satélite que había desarrollado la República Argentina y que junto con la NASA fue puesto en órbita el año pasado. En Suiza se embargaron las reservas del Banco Central de la República Argentina. También el demandante fue el mismo fondo buitre que trabó embargo contra la fragata Libertad. Si antes del 2003 no había embargos, era simplemente porque el país se seguía endeudando para pagar en un círculo vicioso que terminó con la crisis del 2001. Vamos a recuperar la fragata Libertad como lo hicimos con todos los bienes del Estado, desde las embajadas hasta los inventos y desarrollos tecnológicos de nuestros científicos y la casa del general San Martín en Boulogne-sur-Mer. Y seguiremos trabajando con la convicción y la dignidad con la que asumimos todos los compromisos y no caeremos en las trampas de los fondos buitres ni de sus socios locales. Muchas gracias. Es interesante como el canciller Timerman utiliza la expresión fondos buitres, porque en la década del 90, cuando alguien se atrevía a decir que existían los fondos buitres, se decía, no son fondos buitres, son intereses legítimos, los jubilados de Italia que están reclamando, no existía, o era muy difícil hablar de fondos buitres. Hoy ya hay como un cierto consenso de que la expresión es correcta, más allá de que, por supuesto, desde lo académico no existe como expresión. Lo usa hasta el Washington Post. Exactamente. Y me hace acordar también la situación en Grecia con la presión de la famosa Troika. Banco Central Europeo, Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea. Ya está institucionalizado. Hay consenso de que efectivamente la Unión Europea, a través de la Troika, impone. También en la década del 90, cuando uno decía el Fondo Monetario Internacional presiona, impone,
los comunicadores neoliberales o que estaban con las teorías neoliberales o liberales decían, de ninguna manera, el Fondo Monetario Internacional no impone nada, el Banco Mundial no impone nada, viene, asesora, aconseja, mira, pero no son imposiciones. ¿Cómo cambió el momento y también en la terminología? La generación del consenso se ha modificado y hoy efectivamente creo que no hay nadie que no diga que la troika no impone condiciones en Grecia. Igualmente sigue habiendo gente que dice que, por ejemplo, cuestionar a los fondos BRICS es cambiar las reglas del juego. Por supuesto. Que no hay seguridad jurídica cuando se claro. quiere cuestionar justamente a estos... Claro, siempre en abstracto, ¿no? Seguridad jurídica en abstracto, como si no se cambiaran las leyes de todos los países. Cuando se cambiaron las leyes que se abrieron a... Se derogaron, por ejemplo, la propiedad del Estado de los bienes, de los recursos, del subsuelo, por ejemplo, eso no era cambio de la regla del juego. Y por eso fue tan importante el consenso de Washington, que además era la expresión, ¿no? Consenso de Washington. Exacto. Era un documento. Bueno, vamos a saludar a Félix Taylor. ¿Qué tal, Félix? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, estamos en vivo, 27 grados 3 décimas la temperatura en la capital federal, 50 minutos pasaron de las 12 y como siempre tenemos la incógnita, muchos llamados a los teléfonos que vamos a poner en pantalla, 0800 444 1777 4535 0709. Recuerden que también tenemos la red social Facebook, a través de ella pueden comunicarse con nosotros en Yo Veo Visión 7 Internacional y Visión 7 Internacional. Y ya estamos recibiendo mensajes, como en este caso de Juan Manuel. Dice que la Argentina utilice su peso internacional para declarar deuda odiosa, un concepto reconocido por Estados Unidos a todas las deudas tomadas por las dictaduras latinoamericanas. Oscar de Congreso dice si le pueden recomendar un libro sobre neoliberalismo. Muchos. Bueno. ¿Algún libro sobre el neoliberalismo? Sí. Ah, no, perdón, ¿Para estaba recomendar? escuchando las recomendaciones. Yo escuchaba recomendaciones. Se lo debemos, después lo respondemos. Después le vamos a recomendar, Raúl, entonces. Susana de Bursaco, me encanta el programa, siempre los veo en familia. Hoy recordamos a Néstor y agradecemos a la televisión pública. Algunos de los mensajes que estamos recibiendo al 0800 444 1777 4535 0709. Lo prometido es deuda. Y el primer dato de la incógnita de hoy, a ver si podemos decir quién es nuestro personaje de hoy. Primer dato, nuestro personaje nació en Buenos Aires sobre finales del siglo XIX en el seno de una familia de clase media. Fue un niño precoz que a muy temprana edad aprendió a leer en distintos idiomas. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? 0800 444 1777 4535 0709. Primera pausa en esta edición de Visión 7 Internacional y le adelantamos los temas que vamos a desarrollar en los próximos bloques. Obama y Romney, voto a voto. En un escenario de extrema paridad, Estados Unidos se apresta a elegir un presidente. Las encuestas no arriesgan diferencias entre demócratas y republicanos. Y además, una oportunidad para la paz. Rodrigo Granda, el denominado canciller de las FARC, analiza el proceso de diálogo que iniciaron el gobierno y la guerrilla colombianos. Todo esto y mucho más se lo contamos luego de la pausa, aquí en Visión 7 Internacional.